Estás escuchando Libre 99.3, Radio Libre. Radio Libre 99.3. Cancunapa. Mundo a la par, la realidad para las unas y los otros. El programa con perspectiva de derechos humanos que busca contar tu historia y la de muchas personas. Mundo a la par, desde qué mirada de la realidad se dice nuestro acontecer. Cómo nos cuentan los medios de comunicación masiva. Queremos acercar tu realidad para que también sea parte de los grandes relatos. Mundo a la par, la realidad para las unas y los otros. Todos los miércoles de 19 a 20 por la 99.3, la FM de Chacarita. Mundo a la par. Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas por ahí? Yo acá muy bien, muy contenta de nuestro encuentro semanal nuevamente. Mejor de la voz, mejor de mi resfrío. Así que con toda la potencia para esta hora de ida y vuelta, de conversar, de hablar, de noticias, de pensar, de relacionar qué nos pasa y cómo nos pasa y por qué. Espero entonces que se comuniquen, que dejen mensajes, sus llamados, algún mail, algún mensaje a las redes sociales para que nos cuenten lo que piensan, qué les parecen los temas que tocamos, si quieren sugerir algún otro, si quieren hacer comentarios sobre lo que se habló, si les parece que quisieran que profundicemos algún tema o si tienen alguna otra mirada diferente de la que se trabajó en el programa. Para contactarse entonces con Mundo a la Par, lo pueden hacer al teléfono de la radio, de Radio Libre, que es el 4551-9498. Pueden mandarnos también un mail a nuestra casilla de correo mundoalapar@gmail.com. Gmail se escribe Gmail. Si no, también nos pueden encontrar en Twitter como Mundo a la Par o también en Facebook como Mundo a la Par. Así que no tienen escapatoria, por favor, dennos sus mensajes porque es la manera de hacer el programa juntos y juntas, ¿sí? Con su feedback, con su respuesta. Recuerden también que tenemos a nuestro señor de las cámaras aéreas, si tienen que hacer algún evento social o también puede ser de trabajo. El estudio Piromali se dedica a la composición de imágenes, a las fotos y los videos con cámaras aéreas y las últimas tecnologías disponibles. Se dedican a eventos sociales y corporativos. Las consultas las pueden hacer a info@estudiopiromali.com.ar. Recuerden que Piromali se escribe con 2 L's. Voy a hacer hoy mi editorial, mi introducción, leyendo lo que me surgió en estos días de escribir, dado que tuvimos varios femicidios, desafortunadamente. Tenemos una mujer que muere en Argentina cada 30 horas. En estos días fueron varios los casos y aparte fueron muy resonantes por la edad de las víctimas y por el modo en el que se las mató. También tuvimos la otra semana los casos de los chiquitos que habían muerto incendiados en los talleres clandestinos. También después que se quemaron esos talleres. Entonces es como que sentimos qué es lo que está pasando a medida que crece el marco normativo que pareciera incluir a tantas personas. Vemos que realmente no están incluidas. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas mueren así tan fácilmente, en un abrir y cerrar de ojos, en situaciones todas prevenibles. ¿Por qué algunas personas cuya vulnerabilidad parece no tan grande en algunas situaciones como en las de los femicidios, sí por ser mujer, pero no porque estuvieran en situaciones de tan extrema vulnerabilidad? En el caso de las personas migrantes, bueno, sabemos que sí, que es un colectivo que muchas veces sufre mayores problemas en cuanto a la socialización, pero no debiera ser así. Entonces en estos días escribí esto que me gustaría compartirlo con ustedes. Clase media argentina.
esa que es capaz de salir a la calle para decir yo no soy Nisman, y hasta habla de cómo fueron detenidos los culpables de la masacre de Charlie Hebdo, poniendo esta situación como ejemplo para administrar. ¿Y qué pasa cuando unos niños mueren quemados en talleres donde por unas migajas tantas personas trabajan para la fabricación de ropa cuyas marcas dan prestigio? ¿Dónde están los pedidos de explicaciones por las mujeres que son asesinadas todos los días, por las niñas tiradas como desperdicios en bolsas de basura? Paros gremiales para exigir pagar menos impuesto a las ganancias, y tanto silencio frente al extrañísimo incendio de Iron Mountain, donde murieron personas de las que sí estamos seguros y seguras de su inocencia. Mi indignación no es un reclamo partidario. Si bien hay políticas con las que estoy de acuerdo, hay otras a las que no adscribo y suelo expresarlo, especialmente aquellas que tienen que ver con temas de educación. Pero me fastidia la pasividad frente a hechos tan terribles que involucran los más elementales derechos humanos de las personas más vulneradas. Esto lo habré escrito hace unos 4 días y ayer, después de también las noticias, como comentábamos, de los femicidios, escribí lo que sigue. 1 cada 30 horas en Argentina, dice el informe de la Casa del Encuentro. El 47% de los casos intencionales a nivel global en el 2012, relata Naciones Unidas, que también he indicado que 1 de cada 3 ha sufrido o sufrirá violencia. Algunas tenían 14 años, otras fueron a buscar trabajo o simplemente se encontraban en su casa. Quizás se reunieron en un bar, embarazadas, con sus hijos, con sus madres, a golpes, acuchilladas, en bolsas de residuos, quemadas, y la lista sigue. Tantos nombres, tantos casos. Pero siempre fue a mano de sus parejas, actuales o previas, el varón que en algún momento dijo amarlas. Este es un problema del patriarcado que atraviesa la sociedad en sus diferentes niveles. Tenemos que trabajar para deconstruir una violencia que es transversal en tiempo y espacio. Todos somos y todas las mujeres asesinadas por su condición de género. Y es así entonces que no tenemos que dejar pasar estas situaciones y naturalizarlas como situaciones normales o comunes, mirarlas como situaciones del día a día, pero que no nos van a pasar, sentir que son hechos de otras personas lejanas y que entonces, bueno, por algo habrá sido. No, cualquiera persona de las cercanas a nosotros puede ser la víctima y cualquiera de las cercanas a nosotros puede ser también la victimaria. Entonces, hay que reeducar a la sociedad. La sociedad, por un lado, es muy patriarcal y entonces invisibiliza situaciones de violencia hacia las personas más vulneradas, y el mundo patriarcal castiga no solo a las mujeres, sino también a los niños y niñas y a todas aquellas personas que consideren débiles, como personas a lo mejor pobres o analfabetas o discapacitadas o migrantes o de otras religiones o de otras elecciones sexuales. Y también vivimos en un mundo que cada vez exacerba más la violencia. Entonces, juntas esas dos condiciones, la verdad que están haciendo un cóctel que hay que parar. Gobierno, sociedad, todos y todas tenemos que ponernos de acuerdo para un país mejor. Seguramente el pensado en sus momentos cuando tuvimos la independencia y cuando por primera vez se tocó este himno nacional argentino, que hoy se puede escuchar en los idiomas diferentes de los pueblos originarios, con esta mirada inclusiva que propone la sociedad y la normativa. Hagámosla real entonces.
conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín y de América el nombre enseñando les repite: mortales, oíd. Uyarichis caparita guañocuna, libertad, libertad, libertad. Uyaris cadenati ticota, caicistrono kikintu cuita. Anaktias kuna kicharinguna, provincias Cuscasur Mantaka, Tucuymundo libres en Canicu, a tu pueblo argentino salud, a tu pueblo argentino salud. Tucuymundo libres en Canicu, a tu pueblo argentino salud. Tucuymundo libres en Canicu, a tu pueblo argentino salud. Laureles unaipajkachun consigue satiscaicuta, consigue satiscaicu, coronasca gloriam, acuichis causas nocals. Wanyunais pas gloriam curasus, wanyunais pas gloriam curasus, wanyunais pas gloriam curasus. Soy lo que dejaron. Qué lindo que suena nuestro himno cantado y dicho con la voz y con las palabras de los pueblos originarios, de los pueblos que estuvieron y que están acá, que forman parte de este suelo. Qué lindo que es incluir, qué lindo que es pensar en los derechos de todos y de todas. Por ejemplo, que los pueblos originarios puedan tener las versiones en su idioma de canciones como esta, que también los identifican a ellos y a ellas. Entonces, justamente con esa mirada inclusiva es que yo decía que tenemos que mirar el resto de las situaciones que atraviesan nuestro país en estos momentos. Para hablar un poquito más del himno y recordando aquello que a lo mejor estudiamos en el colegio y no le llevamos mucho el apunte, eso cuando hablábamos de los símbolos patrios, que nos parecía algo como lejano, como que no tenía nada que ver con nosotros y con nosotras. Bueno, fue escrito por Vicente López y Planes, como obviamente eso sí, casi conocemos todos y todas de memoria, y la música compuesta por Blas Parera. Originalmente se lo denominó Marcha Patriótica, luego el nombre cambió a Canción Patriótica Nacional y posteriormente fue Canción Patriótica. Una publicación en 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, o sea que recién después de varios años, ¿sí? Más de 30, 40, más de 30, se lo denominó con el nombre que lo conocemos hoy. La versión original del himno dura en realidad 20 minutos y en 1924 fue abreviado a 3 minutos 30 segundos.
El triunvirato entendió que debía darle al pueblo un canto nacional de mayor importancia que el que se usaba hasta ese entonces en las diferentes situaciones oficiales. Entonces, el 22 de julio de 1812, dirigió un oficio al Cabildo de Buenos Aires y sugirió que mandase a componer la Marcha de la Patria, para ser ejecutada al principio de las funciones teatrales que se solía hacer en esos momentos, y que el público debía escucharla de pie y al descubierto, así como en las escuelas al finalizar diariamente las clases. La Asamblea General Constituyente del año 13 ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de marzo de 1813 y lo aprobó como marcha patriótica el 11 de mayo de 1813. Por eso es que hoy en nuestra efeméride recordamos al himno, porque hace 2 días fue el día de nuestro himno. Y está bueno unirnos con estos símbolos que nos energizan en nuestra argentinidad. Es hermoso cantar el himno, es hermoso emocionarnos cuando lo cantamos y sentirnos cerca de nuestros compatriotas y de aquellas personas que estén habitando el suelo argentino, como dice nuestra Constitución. Bueno, al día siguiente del 11 de mayo de 1813, se encargó componer una nueva música a Blas Parera, quien en una sola noche terminó la partitura. Según la tradición, el 14 de mayo de 1813, o sea, mañana se estaría cumpliendo un aniversario de que en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se lo cantara por primera vez, siendo ella, Mariquita Sánchez de Thompson, quien interpretó sus estrofas. La letra, en su momento, era marcadamente independentista y antiespañola, como que respondía al espíritu de la época, un espíritu libertario, con ansias de separarnos de lo que en esos momentos eran nuestros dominadores. Tiempo más tarde, la Asamblea del año 13 pide un arreglo de la letra para que el himno quedara más acorde con los nuevos vientos que soplaban. Inglaterra se oponía vigorosamente a todo intento de autonomía en las colonias de España, su aliada en la guerra contra Napoleón. El embajador británico Lord Stranford hace saber al gobierno de Buenos Aires lo loco y peligroso de toda declaración de independencia prematura. Desaparecen entonces estrofas que anunciaban que se levantaba a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Se infiltran, en cambio, conceptos monárquicos tan en boga entonces, cuando los próceres competían en candidaturas de príncipes europeos para gobernarlos: el príncipe portugués, el francés, el italiano. No extraña entonces que el veda en trono a la noble igualdad, afrancesamiento relacionado con el propósito de coronar al duque de Orleans, aunque otros autores señalan que los orleanistas no estaban a favor de la noble igualdad de la Revolución Francesa, sino más bien lo contrario, que eran partidarios del antiguo régimen. U otra estrofa como sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad, estrofa desaparecida en la versión definitiva. O, la que sí conocemos, ya su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur. Tenido por himno nacional, la canción patriótica de Vicente López y Planes, a través de un largo periodo de la nacionalidad, fue interpretado de acuerdo con el texto original. Pero una vez desaparecido el furor de la contienda contra España, en aras de un acercamiento político con esta, debido a numerosas críticas por parte de representantes diplomáticos españoles, la canción nacional sufrió en su enunciado una modificación de forma en lo relativo a aquella parte que pudiera tener un concepto peyorativo para otros países. Por eso cuando lo escuchamos a veces sentimos esa ambigüedad, ¿no? Ese ir y venir, como que por un lado nos liberamos, rompemos las cadenas, y por otro hablamos de la nobleza como con admiración. Entonces suena como raro, pero como esta no es la canción con la que nos estábamos liberando. Bueno, en estos vaivenes de la historia, en estos vaivenes políticos, en estas alianzas que suceden desde tiempos inmemoriales y siguen sucediendo, es que tenemos esto de que nuestro himno por momentos tiene estrofas más a favor de la realeza y por momentos pareciera un grito de libertad propiamente dicho. Relacionado entonces con lo que pasa en nuestra
tierra, qué pasa cuando escuchamos el himno y este deseo de independencia, y en estos vaivenes políticos, como decíamos con el himno, que adaptaron y ajustaron las estrofas según las situaciones. Vemos en estos días que los candidatos políticos también estuvieron apareciendo por los programas de televisión, especialmente aquellos que se van a candidatear como presidentes, aunque en la provincia de Buenos Aires todavía tienen que ocurrir las PASO, o sea, las que son las elecciones preliminares para los candidatos, pero los vimos aparecer en el programa, digamos, de mayor rating, o el programa marketinero, o el programa, digamos, que llama la atención, concita una atención así popular o masiva. Y en el mismo momento que estaban sucediendo estos hechos a los que yo introduje en cuanto a estos incendios de los talleres, a las muertes de los niños, a estos casos de feminicidios repetitivos y tan duros, entonces decimos, ¿qué pasa, no? Tanta farándula, y cuál es la postura de estos políticos, de estos candidatos, por ejemplo, frente a la trata de personas, frente a los talleres clandestinos, frente a los abusos laborales, frente a los abusos de las mujeres. ¿Cuáles son sus propuestas en cuanto a los femicidios, por ejemplo? ¿Qué pasa con las leyes de género, con las leyes de violencia hacia las mujeres, con los presupuestos hacia ellas? Nadie parece hablar sobre el tema, y mientras escuchamos casos como fue en estos días de Kiara Páez, una niña de 14 años que vivía en Rufino y que fue muerta a manos de su novio Manuel, quien se ha declarado culpable, quien la asesinó a golpes en la cabeza y en la cara, y este chico tenía 17 años, ella de 14, estaban embarazadas, eran novios, ella fue el sábado a la noche a verlo y después no se supo más de ella hasta el lunes en que la encontraron. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en una sociedad así. ¿Cómo es que podemos retroceder de tal modo? Justamente para reclamarle a los partidos políticos, para reclamar a los gobiernos, para reclamar a los legisladores, a los jueces, otras miradas, para reclamar a los medios de comunicación también otras miradas al momento de contar estas historias, de cubrirlas, para reclamar a las organizaciones, a la sociedad civil en general, a la sociedad que es donde se acunan estas situaciones, para reclamar también a las personas que están en los distintos organismos oficiales, que son las que reciben las denuncias y que muchas veces no tienen una mirada que sea contemplativa de estas situaciones. Es por eso que el miércoles 3 de junio se marchará al Congreso contra la violencia de género con la consigna de basta femicidios y ni una menos. En 2013 en la Argentina hubo un femicidio cada 30 horas. De las víctimas, 19 eran adolescentes, tenían entre 13 y 18 años. En 2014 hubo 277 mujeres asesinadas, ya hablamos del informe de la Casa del Encuentro, y la mayoría es por sus exparejas, y muchas de ellas ya habían denunciado la violencia, ya tenían la exclusión perimetral, o sea que la persona que las mata no se podía acercar a ella. ¿Y cómo es que se pueden violar estas normas? ¿Cómo es que algo que se ha dictado a través de la justicia se puede incumplir tan fácilmente? Hemos escuchado hace unos días que una persona la han matado en un bar a las 5 de la tarde, a una mujer, su expareja, a las 5 de la tarde en plena ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo puede ser que tan impunemente puedan actuar los victimarios? Relacionado con esto también, con esto de la política y cuál es la mirada de los gobernantes y de quienes se postulan, les voy a leer un artículo de Sergio Sinay. Sergio Sinay es periodista y además es escritor. Yo tomé de su libro La masculinidad tóxica algunos apuntes para mi tesis de doctorado. Y él dice: hay algo que tras los resultados de las PASO que no he inadvertido mientras se producían los análisis, las predicciones y las especulaciones acerca de lo que vendrá. El apoyo de Macri a Rodríguez Larreta, que demostró su servilismo agradeciendo antes a Mauricio que a sus votantes, y el ninguneo de todo el famoso equipo del PRO a Gabriela Michetti, empezando por María Eugenia Vidal, que ni siquiera demostró, aunque fuera para la tribuna, solidaridad de género.
evidenció algo que no aparece en los habituales análisis de politólogos y opinólogos: el profundo, enraizado y rancio machismo que sigue atravesando a la política, se vista del color que se vista, amarillo, naranja o el que fuere. Si Macri representara como si ufana el cambio o la nueva política, tenía oportunidad de demostrarlo prescindiendo de intervenir en un disenso interno de su partido y permitiendo que éste se resolviera democráticamente y no con una fachada de democracia como ocurrió. Prescindir significa, entre otras cosas, no poner todo el aparato del gobierno capitalino, que incluye estructura, materiales y fondos, a favor de su pupilo. Pero en cambio actuó como el macho alfa, al cual las hembras deben rendírsele. ¿Cómo es que a una se le ocurrió rebelarse? Y los demás machitos seguir, obedecer y hasta lisonjear. Más allá de cuotas femeninas en las listas, no hay cuotas masculinas si no hacen falta, y de algunos cambios cosméticos, la política sigue siendo un terreno atravesado por una masculinidad rancia, jerárquica, impiadosa, belicista, en la que no entran conceptos como cuidado, cooperación, horizontalidad, circularidad, receptividad, sensibilidad, empatía, concesión, aceptación, reconocimiento o respeto. No confundir con obediencia o genuflexión. Quien propone otro camino será expulsado o perseguido hasta ser puesto de espaldas, y si es una mujer, la descalificación, el desprecio y el castigo serán mayores para que aprenda la lección y no vuelva a intentarlo. Entonces, volveremos después a este texto porque es extenso y no quiero redundar, pero justamente haciendo hincapié en esto, en el lugar en que nos ponen a las mujeres, en el lugar que tenemos en la política, en el lugar que tenemos en la sociedad, justamente más mujeres tendríamos la posibilidad de dar nuestra voz, de decir cómo vivimos, cómo atravesamos la experiencia de vivir en esta ciudad y en tantas otras de la Argentina, enfrentando abusos, discriminaciones laborales y otras situaciones. Y como queremos hablar también de cómo está la situación de las mujeres, por ejemplo, no solo en la política, sino también en los sindicatos, qué pasa en esos lugares que son también terrenos tan masculinos, vamos a hablar con la delegada de SATSAI, que es la periodista Alejandra Silvia Benaglia. Hola, buenas tardes, Alejandra, ¿estás ahí? Sí, por supuesto, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Les cuento que Alejandra, además de delegada de SATSAI, que es el Sindicato Argentino de Televisión, es integrante de Comuna, que es Comunicadores de Argentina, una red, un colectivo de periodistas por una comunicación democrática. Además, ella es integrante de la Casa del Encuentro, que es la organización que, digamos, trata de visibilizar estas situaciones de femicidios de las que tanto hablamos y la que proporciona los informes que no da el gobierno, que no da el Estado, los proporciona la Casa del Encuentro y que acá los hemos leído también. También es integrante de 2 redes de periodistas, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Tiene tiempo para todo, Alejandra. No, muchos colectivos, un lujo integrarlos a todos, pero la verdad que la militancia es una sola, y vos lo sabés. Sí, yo también soy compañera tuya de la Red PAR. Exactamente. Sí. Así que parece un montón, pero es una sola militancia, digamos. Como que se llevan la sangre y después es como ir compartiendo estas situaciones y estos pensamientos en los distintos lugares donde nos desarrollamos, ¿no es cierto? Claro, porque la visibilización es una, el integrar a las mujeres es un trabajo de todos los días. Vos hablaste del sindicato y en realidad el poder trabajar en función de eso, no solamente, o sea, trabajar ya de por sí y como mujer más, un lugar donde históricamente fue un lugar medio vedado para las mujeres, ¿no? Lo sindical era sinónimo de hombres. Sí, y es pasado, porque vos me lo decís en pasado, ¿es tan así? Mirá, ¿Es tan pasado? Creo que
a fuerza de codazos, las mujeres nos hemos ido haciendo un espacio en esto. También es cierto que todavía pesa mucho el tema de el doble trabajo, ¿no? La doble jornada, y en realidad el trabajo sindical, que es un trabajo que quizás requiere de plenarios, de jornadas, y más a las mujeres, es como, viste, que les cuesta a ellas integrarse. Te hablo quizás por lo que tiene que ver con el sindicato en el cual yo me desempeño. Hace 8 años que soy delegada, fui congresal, soy delegada paritaria y de base. Somos 6.000 mujeres en el sindicato de televisión afiliadas en este momento, con lo cual somos un montón de mujeres. ¿Eso en un total de cuántos afiliados? Y en un total de, te diría, 35.000 por ahí, 40.000 afiliados. Que es una cifra importante. ¿Pero es porque hay menos mujeres trabajando en televisión o porque las mujeres se afilian menos? No, en realidad las campañas de afiliación, la afiliación ha tenido un gran auge en los últimos 10 años en el sindicato. Nosotros pasamos de tener 9.000 afiliados a principios del 2000 a tener ahora 35.000, por ejemplo, con lo cual es una cifra importante. 6.000 mujeres también es una cifra importante. Nos ayudó, por supuesto, como a todas las mujeres, la ley de cupo, esta obligatoriedad de poner un mínimo de un 30% de mujeres en las listas. Sí. Entonces, estas famosas leyes de discriminación positiva, que ojalá no fueran necesarias, nos posibilitaron hacer pie ahí. ¿Y se cumple verdaderamente? Porque vemos que a veces también está hecha la ley, pero la trampa, y están puestas las mujeres. En muchos lugares no se cumple, en muchos lugares la ley actúa como un techo y no como un piso. Pero bueno, eso no quita que las que logramos hacer pie no sigamos luchando en esto, porque la realidad es que muchos hombres te dicen, bueno, pero las mujeres enseguida empiezan con los problemas, que a esta hora no me puedo reunir, que a la noche tengo que ir a cocinar a mi casa, y que los chicos... Y la verdad que a lo mejor es cierto que esto pasa, ¿no es cierto? Pero bueno, hace una reunión a las 2 de la tarde y no a las 9 de la noche. Se dan varias situaciones, o sea, hacer la reunión en otro horario, y en casa, ¿qué pasa si hay varones y por qué los varones no se quedaron cuidando a los chicos o cocinando, ¿no? Exacto. O sea que son tantas áreas las que hay que ver, esto de cómo repartimos los cuidados, ¿no? Y quién se tiene que hacer cargo de los cuidados. Es también otra consigna importante y otra batalla que tenemos que dar. Y además, desde adentro del sindicato, desde la Secretaría de la Mujer, en el SATSAI hay una Secretaría de la Mujer que está tratando como de nutrir a las mujeres que ya están trabajando ahí adentro, para que a su vez, cuando vuelvan a sus trabajos, cuando hacen asamblea, inviten a las otras mujeres a participar. ¿Entendés? Que como que salga de las mismas mujeres del convenio, porque a veces la mujer es la que se retrae, ¿no? Esto de empezar a ocupar esos espacios que históricamente estuvieron a cargo de hombres, no es sencillo. No, uno tiene que además incorporarse con su impronta, con su género, con su lenguaje, ¿no? Y también creo que no está dentro del estereotipo de lo que se espera de una mujer, que sea, digamos, siempre complaciente, ¿no? Siempre, y no que vaya ahí a discutir. Entonces muchas temen a lo mejor el descrédito desde la masculinidad, de que decir, sos gremialista o sos sindicalista. Claro, uno no deja de ser mujer ni se transforma en hombre por serlo. No, obviamente que no, pero digo que tenemos este fuerte estereotipo de que la mujer siempre tiene que agradar, siempre tiene que ser complaciente, y bueno, está muy enraizado. O sea, hay muchas mujeres que a veces tienen miedo de hacer determinadas cosas
por el descrédito que les puede causar en sus propios ámbitos, a lo mejor de sus mujeres cercanas, como pueden ser sus madres. Totalmente, sí. Porque las mujeres del entorno suelen ser muy críticas también, claro, ante estas situaciones. Porque también han sido culturalizadas con estos preceptos, ¿no? Entonces, a lo mejor una madre desde todo su cariño piensa que su hija, si es sindicalista, no va a conseguir pareja, y cree que lo mejor que le puede pasar es conseguir pareja, y bueno, todo se va uniendo en un hilo sin fin de mandatos que tenemos y que hay que desnaturalizar. Claro, totalmente. Yo lo que te quería preguntar esto, como vos dijiste que eran 6.000 las afiliadas, sobre un total de 30, quiere decir que los otros 24.000 son varones. Sí. Mi pregunta es, ¿son más varones los afiliados? Porque son más varones, ese porcentaje tiene que ver con que hay más varones trabajando en televisión, o es porque las mujeres se afilian menos? No, hay varones, hay más varones trabajando en la televisión. Uh-huh. Desde hace un tiempo a esta parte la mujer ha ido ingresando en diferentes tareas dentro de los trabajadores de televisión. No hablo de los periodistas, sino de los trabajadores, claro, de los que están detrás de cámara, sí, de los, por ejemplo, la mayoría de los técnicos que son los que instalan la televisión por cable, por ejemplo, son hombres. Claro. Todo el personal técnico de instalación, claro, es masculino. Uh-huh. Los sonidistas, los camarógrafos, los microfonistas, claro, los directores, son profesiones que nacieron de la mano de los hombres. De un tiempo a esta parte han ido incorporándose muchas mujeres en el área de edición, muchas mujeres camarógrafas, pero la verdad que la televisión estaba relegada a las mujeres en lo que era atención al público en el caso del cable, o lo que era maquillaje y vestuario, claro, en el caso de todo lo que tenía que ver con el trabajo en los canales de televisión específicamente. Uh-huh. Entonces, sí, es cierto, hay más varones, pero bueno, los call centers, o sea, el haber ido incorporando al sindicato las nuevas tecnologías como internet, sí, como los call centers, ha ido ampliando esto y lograr que las mujeres ingresen a estos lugares, no solamente en cámara, edición y este tipo de tareas que eran más masculinas, sino también en lo que tiene que ver con la atención al público, claro, con la atención al cliente de la mano de los call centers. Y en las actividades que eran más masculinas, como claro, decías, camarógrafos, ¿hay apertura? ¿Cómo es el tema? Sí, la mujer tiene así como todavía, es como, ¿viste cuando salió el informe de la poca cantidad de mujeres que había en determinadas carreras? Sí. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, uno tiene que empezar a incorporar a la mujer a estos cursos, ¿no? Invitarla a que haga este tipo de cursos si es que le interesa, no solamente todo lo que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver... ¿El sindicato da cursos? Sí, el sindicato da cursos abiertos a la comunidad, no solamente a los afiliados. También hay cursos online, o sea, no solamente y ahora se ha presentado junto con el Ministerio de Planificación un móvil escuela de última generación que recorre el país dando cursos abiertos a la comunidad. ¿Y este sindicato es tanto de televisión abierta como de cable? Sí, es el sindicato que nuclea a la televisión abierta, a la televisión por cable, y ahora ha incorporado sistemas interactivos y de datos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las páginas web, lo que tiene que ver con los call centers. O sea, es un sindicato que tiene en sus manos a los trabajadores que nos atraviesan la vida diaria, porque en alguna de todas estas cosas... Exactamente, y tiene representación en todas las provincias de la República Argentina. Mirá qué bueno, realmente... Sí. Bueno, si querés danos la dirección de mail, la página... La página es www.satside.org.ar.
ustedes se entran ahí y ahí tienen toda la pestaña donde está el blog de noticias para enterarse qué es lo que hace el sindicato, el área de capacitación, está todo en esa página. Buenísimo, así si alguna de las mujeres que nos escucha o de los varones también están interesados en estas carreras, en estos cursos, están buenos como salida laboral y quizá también encuentran la profesión de su vida, porque digamos, a veces hay cuestiones que no conocemos que existen y con esto justamente de este mundo tan digitalizado se abren tantas carreras y cosas tan interesantes que está bueno, ¿no? Para los chicos que terminan el colegio quizá y no saben qué carrera seguir. Sí, es una educación que si bien no es la formal universitaria, digamos, es una carrera muy profesional, dictada obviamente por profesionales, y que tiene una salida laboral amplia, ¿no es cierto? Porque si tenemos en cuenta desde la ley de comunicación audiovisual que ha incorporado tantos trabajadores este medio, porque se han abierto un montón de canales, viste que las cooperativas, las universidades, ahora tienen la posibilidad de tener su espacio, su voz, ¿no? El abrir la posibilidad de nuevas voces, también tiene la posibilidad de nuevos trabajos. Claro que sí, y está bueno que la gente se capacite para esos trabajos y dentro del marco de la ley, de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual. Sí, y además abrirle el espectro a las mujeres, ¿no? Que pueden ser tranquilamente sonidistas, camarógrafas, o sea, las cámaras no son como las que había hace 30 años atrás, que pesaban 6 kilos, que igualmente no era, porque las mujeres cargamos con 2 hijos al mismo tiempo, con lo cual bolsas de supermercado una cámara de 5 kilos no es más ni menos que nuestro bebé a cuestas, así que tampoco era un pretexto, pero bueno, ahora inclusive las cámaras se llevan en la cartera, te diría. Mira, así que en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. Exactamente. Bueno, y además de esto, de Satsai, yo quería que nos contaras por la otra organización en la que vos estás, Comuna, y que me cuentes esto que es este colectivo de periodistas por una comunicación democrática, porque yo conozco lo que es la comunicación no sexista y he hablado acá en el programa también, justamente por lo que hace la Red PAR y parecido también lo que hace la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, pero ¿qué es este colectivo que habla de la comunicación democrática? Bueno, Comuna es un colectivo que se formó allá por el 2011 con periodistas, con hombres y mujeres de la comunicación de todo el país, que bueno, que sentimos que había que juntarnos en esto que tiene que ver con la comunicación democrática, ¿no? La amplitud de voces, estar en contra de los monopolios, de los multimedios, el poder ser otra voz dentro de la comunicación, y hemos hecho hincapié, digamos, en lo que nosotros llamamos la responsabilidad social del periodismo. Creemos que, por supuesto, y ustedes lo demuestran todo el tiempo, desde la radio, que la comunicación tiene que tener una base de responsabilidad, porque uno entra en todas las casas, en todos los llega a todas las personas a través de la comunicación, entonces como siempre decimos nosotras, las mujeres feministas, los lenguajes no son inocentes, obviamente. Entonces hay que tener mucha responsabilidad a la hora de comunicar. Y bueno, en función de esto se está trabajando, hemos dado una jornada en la Universidad de Periodismo de La Plata sobre responsabilidad civil a todos los alumnos, a todo el alumnado. Contamos con la presencia de Luis Brustein, con la presencia de María Sebane, la directora de Radio Nacional, que forma parte de Comuna. Y bueno, a raíz de eso surgió la necesidad de entre nosotros ir armando diferentes protocolos de actuación, ¿no? En los distintos temas.
y esto se presentó allá por el 2012. Para que usen los estudiantes. Para que usen los estudiantes y para que se usen las distintas redacciones de todos los lugares. Y los que están... Claro, algo que, por ejemplo, la Red PAR ya conoce porque tiene sus decálogos desde hace un montón de años que están, por suerte, que son material de consulta, pero bueno, también lo han usado hasta en juicios el manual contra el decálogo contra la trata de personas, para la cobertura. Y bueno, entonces se vio la necesidad de empezar a elaborar distintos tipos de protocolos, no solamente para el género, por supuesto, sino también para economía, para relaciones internacionales, para medio ambiente, para niñez y adolescencia, o sea, encontrarle como la posibilidad de que estos materiales puedan darse además desde la formación, ¿no? Y no cuando ya llega a el con los vicios. Joven recibido llega a la redacción y a partir de ahí tiene... Bueno, la idea es que esto salga en conjunto con la Universidad de La Plata, sacar un libro donde puedan estar integrados todos los protocolos y estos a través de la universidad y la red de universidades de periodismo de la comunicación se pueda repartir en todo el país. Qué bueno. O sea, poder sacar este material que va a estar integrado por todos los protocolos y que puntualmente el protocolo de género tendrá incorporado los 2 decálogos de la Red PAR para el tratamiento de la violencia y el tratamiento de la trata de personas, y además el decálogo último que salió sobre el tratamiento del derecho al aborto que sacó la Red Internacional de Periodistas en Argentina junto con Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Qué material tan interesante, y seguramente va a estar online también. Nosotros creemos que sí, todavía no tenemos fecha, se está armando, tenemos un grupo de cada protocolo o decálogo tiene su grupo de profesionales trabajando, y bueno, específicamente el de género somos un grupo de mujeres periodistas de distintas extracciones que vamos directamente, además de hacer como una introducción que tiene que ver con poder mostrarle a los estudiantes de dónde está apoyado este protocolo, todo el marco legal, ¿no?, que contienen estos protocolos, sumar los protocolos estos que ya están hechos, que ya están probados, que ya se utilizan, ¿no?, porque sería, si no, decir más de lo mismo. Y en realidad si está tan bien hecho a través de la Red PAR que no es necesario andar haciendo otro, se puede consultar material que además es de público conocimiento, ¿no? Pero lo presentaron, ustedes dieron charlas en la Universidad de La Plata hasta ahora. Nosotros dimos esa charla, hicimos un encuentro acá en Sociales allá por el 2012, un congreso en el 1 de diciembre del 2012 donde se presentaron los primeros bosquejos de estos protocolos, y después se hizo el año pasado, para el Día del Periodista, se hizo este encuentro de responsabilidad social de periodismo en la Universidad de La Plata. Igualmente, Comuna también tiene un blog que es comunanet.com.ar, donde ahí todos los integrantes van subiendo notas, van sacando comunicados, está las noticias, está nuestro estatuto, así que ahí también hay como la posibilidad de consulta, ¿no? Claro, qué interesante, la verdad que muy buena labor y muy necesaria también. Iré en algún encuentro que hagan, quiero ir a escucharlos. Sin ninguna duda estarás invitada. Sí, la verdad es que se hace como necesario formar estos colectivos, ¿no? Porque me parece que los logros, cuando somos muchos haciendo fuerza, son como más importantes, más abarcativos, ¿no? Especialmente estos colectivos que tienen gente como la Red PAR, como Comuna, que tienen gente en todo el país. Claro, y que además viene trabajando desde hace tiempo, desinteresadamente, con una voluntad
realmente de cambiar el mundo y de cambiar la manera de contarlo, ¿no? Claro, porque es un laburo militante, por eso decíamos cuando empezamos a charlar, es un laburo militante. Sí, sí, sí. ¿No? Y uno tiene claro que milita en todos los espacios. Así que... Es una forma de vida, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. Sí. Una muy agradable forma de vida. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo tu tiempo, fuiste muy clara. Y bueno, repetimos entonces, quienes quieran interesarse por los cursos o por la actividad del SatSide, es satside.org.ar. Y quienes estén interesados en las actividades de los comunicadores y las comunicadoras, este colectivo de periodistas por comunicación democrática, comunanet.com.ar. Exacto. Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas gracias tardes. a ustedes, un beso muy grande. Chao, Alejandra. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré compartir la fe que querás conseguir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, que necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana
como lloran de amor. Hablábamos recién con Alejandra, con la periodista Alejandra Benaglia, sobre mujeres en puestos no tradicionales y sobre mujeres que se atreven a hacer cosas diferentes de lo que en su momento y la sociedad que la rodea y su contexto le permite. Y acá justamente recordando otra de las efemérides de esta semana, escuchamos esta canción, No llores por mí Argentina, que interpreta Nacha Guevara y que está dedicada a María Eva Duarte de Perón, quien nació en Los Toldos, en Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Ella fue actriz y política, se casó con Juan Domingo Perón en 1945, se convirtió en primera dama y también fue presidenta del Partido Peronista Femenino. Ella conoció al teniente general Perón en 1944, él era entonces secretario de Estado del gobierno de facto, y se conocieron en un acto de recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. Luego se casó con él y participó activamente en la campaña electoral que en 1946 lo eligió como presidente y fue la primera mujer que se involucró en una campaña electoral. Ella impulsó y logró la sanción de la ley del sufragio femenino en 1947. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, el que presidió hasta su muerte. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón. La fundación construyó hospitales, escuelas, asilos, impuso el turismo, creando colonias de vacaciones, y adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales, y se constituyó un vínculo directo entre Perón y los sindicatos, justamente con la Alejandra que hablábamos de esto, de los sindicatos y del rol de las mujeres en los sindicatos. En 1951, para las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero la propuso a Evita, como la llamaba la población en esos momentos, porque quería que fueran candidata a vicepresidenta. Pero ella renunció a esta candidatura en un día que se conoce como el Día del Renunciamiento, y justamente fue presionada por luchas internas en el peronismo y la sociedad ante la eventualidad de que una mujer fuera apoyada por el sindicalismo y que entonces pudiera llegar a ser vicepresidenta, ¿no? Han cambiado los momentos, las historias, pero venimos remándola mucho para que cambie nuestra realidad. Bueno, ya se nos acaba el programa, quedan como siempre temas sin tocar. No quería también dejar de hacer mención a otra efeméride que fue esta semana, ya que hace 41 años caía asesinado el padre Carlos Mujica, el que fue llamado el mártir de los pobres, uno de los impulsores del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que confrontaba con las jerarquías eclesiásticas que rechazaban su alineación política. Fue asesinado en manos de la AAA cuando una ráfaga de ametralladora lo abatió tras oficiar misa en la iglesia San Francisco Solano, en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo involucrado en las luchas populares del país en las décadas del 60 y del 70 y fue el fundador de la parroquia Cristo Obrero en la Villa 31. Había nacido en Buenos Aires un 7 de octubre de 1930, pero lo mataron un 11 de mayo, o sea que también fue una efeméride de esta semana. Empezamos el programa justamente hablando de esta sensación, de esta argentinidad que por algunos momentos pareciera no avanzar y donde nos duelen estas muertes, estas vulnerabilidades
que no acaban. Y bueno, está bueno que terminemos hablando de personas que han comprometido su vida por cambiar estas realidades y que veamos cómo en la práctica estamos también tratando de cambiarlo con periodistas y con personas desde otros ámbitos que se atreven a patear el tablero muchas veces y hacer de verdad un país más inclusivo. Muchas gracias, que tengan buena semana, nos encontramos el miércoles que viene.